Hey, ¿qué tal, lectores? Yo soy Tlaloc Muñoz y este es el canal literario de la librería El Aleph. El día de hoy vamos a dar continuación a la reseña y comentarios de este libro, La crítica de la economía política del signo del sociólogo francés Jean Baudrillard. El día de hoy vamos a hablar del segundo capítulo, así que si no han visto la primera parte, les sugiero ir a revisarla. Se las dejo aquí abajo en la descripción del video. En este segundo capítulo, titulado La génesis ideológica de las necesidades, Baudrillard aborda el tema del signo en los objetos desde un punto de vista más cercano a la economía del consumo. Este capítulo comienza con una sentencia que se me hizo bastante fuerte, que dice: el objeto dado, empírico, en su contingencia de forma, de color, de material, de función y de discurso, o, si es cultural, en su finalidad estética, tal objeto es un mito. Con esto, Baudrillard propone que el objeto sin significante en realidad no existe. Esto puede verse como una analogía de que todo en este mundo es relacional. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se despoja a un espectacular de aquello que lo ata a su marca? No sería mucho más que un estorbo vial y visual, ¿no? Un objeto no es nada más que los diferentes tipos de relaciones que vienen a converger y a contradecirse, a anudarse sobre él, en tanto que tal no es más que esa lógica oculta que ordena ese haz de relaciones, al mismo tiempo que el destino manifiesto que lo oculta. Ahora bien, Baudrillard apunta a que el significado de la palabra objeto puede desdoblarse y adquirir diferentes significados y jerarquías según el contexto de la palabra. Por ejemplo, si hablamos de un refrigerador o de un vehículo, estamos hablando de objetos utensilios, objetos herramientas. Estos se diferencian de otros objetos por su función. Pero si a estos objetos los despojamos de su significado objetivo y les imbuimos un valor emocional, se vuelven en objetos de inversión y de fascinación, se transforman en cosas inútiles, pero que son sublimes. Eh, Se vuelven en más que un objeto, se vuelven en un objeto con O mayúscula. Esto sucede muy a menudo con los objetos de colección y con las marcas de prestigio. Pienso, por ejemplo, ahora con los álbumes del Mundial que estuvieron tan de moda, estos álbumes de la FIFA, y que, bueno, eran carísimos y difíciles de completar, ¿no? Son objetos de fascinación, pero son objetos inútiles. Dentro de este universo de los objetos con O mayúscula, es decir, estos objetos que tienen esta categoría de nombre propio, se encuentran frecuentemente los que son adquiridos mediante un intercambio simbólico. En nuestra cultura, la forma más común de adquirir estos objetos por intercambio simbólico es mediante un regalo. Eh, Baudrillard pone como ejemplo de estos intercambios simbólicos el anillo de compromiso. Este anillo de compromiso es un objeto evidentemente con O mayúscula, distinto, muy distinto al anillo que se usa como accesorio, que tiene un fin estético, ¿no? Al contrario, el anillo de compromiso representa un pacto y una marca que coloca en un estatus civil distinto. A pesar de que el anillo pueda tener un valor de cambio, este valor no va a ser el principal del anillo de compromiso. En este protocolo, más bien lo que se agrega es un valor emocional subjetivo, ¿no? Es como dar una parte de sí mismo a la otra persona. Dado que los objetos de este tipo lo que hacen es funcionar como un documento que acredita una promesa y puede significar también la relación entre quien da el regalo y quien lo recibe. Por eso son objetos de intercambio simbólico, ¿no? No obstante, el sistema también tiene estrategias para volverlo lo simbólico en objetos de consumo a partir de prácticas coercitivas, de prácticas impuestas pues por moda, por leyes o por diferentes vías. Por ejemplo, hay sociedades en las que se propone que este anillo de compromiso se renueve anualmente o en las que también se propone una especie de práctica de renovación del hogar, ¿no? A partir pues simplemente de la adquisición
de otra casa, de otro vehículo, de otro anillo de compromiso, pues a partir de estrategias como la moda, que vuelve también estos objetos simbólicos de valor simbólico, pues objetos con un valor de consumo, con un valor económico, que funcionan ahora como un marcador de clase. A esta lógica de marcarnos a partir de la clase, Baudrillard la llama lógica de la diferenciación. Baudrillard nos propone 4 categorías a través de las cuales los objetos funcionan. Estas categorías son la lógica de la utilidad, la lógica del consumo, la lógica de don y la lógica de estatus. Es decir, que el objeto puede ser herramienta, mercancía, símbolo o signo. El anillo de compromiso, por ejemplo, es un símbolo, está bajo la lógica del símbolo. La sortija común es un objeto de consumo. Pero, por ejemplo, una vivienda propone estatus hacia el exterior, esto es signo, pero una vez está dentro de ella, funciona como un refugio. La utilidad le da la categoría de herramienta, ¿no? Estas son las 4 categorías que nos propone Baudrillard para clasificar a los objetos, para jerarquizarlos. Los objetos pueden obedecer a una o varias de estas lógicas, sin embargo, difícilmente escapan a la lógica del consumo. La verdad es que dentro de la teoría es fácil diferenciar estas lógicas, poner ejemplos de cada una de ellas, pero en la práctica siempre están todas revueltas y es difícil pensar que solo pertenecen a una sola de estas lógicas. Por ejemplo, un martillo antes de ser herramienta es objeto de consumo, un anillo de compromiso antes de ser símbolo es objeto de consumo, un objeto cultural antes de ser signo de estatus es objeto de consumo también en el momento en el que pagas tu entrada. Claro que esta lógica hay estrategias para evitarla, sin embargo el sistema económico, el capitalismo, no solo el capitalismo, pero el capitalismo es la lógica económica en la cual estamos inmersos, pues tiene sus estrategias para evitar esta situación. Los objetos atienden a una necesidad y por eso se inventan como herramientas, pero la necesidad de poder transforma las herramientas en signo de estatus y esta lógica los transforma inevitablemente en objetos de consumo. Y bueno, pues básicamente quien tiene poder, quien tiene capacidad de consumo, atiende sus necesidades primero. Este es, en mi opinión, uno de los puntos críticos de este segundo capítulo. En el momento en el que la coacción del capitalismo, una estructura que se reproduce a sí misma, se reinventa como un virus y genera sus propias protecciones y defensas, la libertad de vivir se limita, ¿no? Se limita según el estatus al que estamos sujetos, a la capacidad de consumo, a tal punto que pues el ocio y las necesidades básicas pasan de ser derechos a privilegios. Tiene más derecho al ocio quien más paga por él. Esto es una realidad en nuestra sociedad. Las necesidades básicas no son derechos, son privilegios también, que reproducen la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo se representa como el modelo de la libertad, pero su modus operandi es el de la coacción, la manipulación, la explotación, ¿no? El capitalismo, pues es un sistema arbitrario y es este sistema el que se define a sí mismo a través del significado y el símbolo de los objetos. Para que este sistema económico se sostenga y reproduzca, debe de haber una sensación de que simplemente así es, ¿no? Una sensación de que no hay necesidad de negarlo porque así vivimos y así funciona todo. Como pez en el agua, ¿no? Sabemos de alguna forma que el agua existe, pero no lo notamos, incluso nos olvidamos de ella, ¿no? Nos olvidamos de que el agua está ahí. De esta forma, para el sistema es conveniente que pensemos en el uno para el otro, como forma de vida. Esto es matrimonios, familias, sociedades, ¿no? Debemos existir como seres relacionales antes que como seres individuales.
Esto es importante porque la lógica del intercambio es primordial en el capitalismo. Un consumidor no está nunca solo. Para el capitalismo, consumir no es el medio ni la vía, consumir es el fin. La consecuencia es la lógica de la diferenciación. Quien tiene mayor capital para consumir gana el juego. El premio de ese juego es, como ya les decía, el ocio, el tiempo de ocio, el ocio por el ocio. Ahora bien, el ocio generalmente pensamos que es tiempo muerto, pero en realidad es tiempo que se invierte en actividades fuera de la necesidad económica. No es un espacio de pasividad, en realidad es un espacio bastante activo. Eh, Durante el tiempo de ocio se consume todo lo que pertenece directamente a lo que no pertenece directamente a la primera necesidad, ¿no? En suma, se trabaja para poder tener derecho a esa demostración del servicio requerido durante el tiempo de ocio. Actividad para la que uno paga membresías como un boleto al cine, al zoológico, a la feria, a un concierto, ¿no? A una suscripción. Es además a partir de este espacio y de la estadística de lo que se consume, lo que se requiere para establecer lo que está o lo que no está de moda, que no es otra cosa que la feria del consumo. La moda es la feria del consumo. Ya les puse hace un momento el ejemplo de el álbum de estampas de la FIFA, ¿no? Y la imposición inconsciente de la heteronormatividad de lo que es bello y lo que no es bello, de lo bello y lo feo. La lógica de la diferenciación es decir, la distinción de clase, la distinción de la marca, y esta marca lo que está de moda y a quién está de moda. Una cosa que me pareció bien triste, bien intensa de esta lectura, al menos en la forma en la que yo lo interpreté, es que para nosotros, como seres consumidores, como seres individuales que vivimos en este sistema de consumo, pues el premio mayor después de una jornada laboral es este tiempo de ocio, ¿no? Sin embargo, para el sistema mismo, el tiempo de ocio solo es una recursividad para coaccionar el consumo. Eso a mí se me hace súper denso, súper triste, ¿no? El sistema coacciona nuestras necesidades, nos dice qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. No hay momento ni espacio en el que el sistema no aproveche para perpetuarse. Pienso que así, por ejemplo, existen leyes que te obligan a cambiar de auto cada cierto tiempo. Pienso, por ejemplo, en esta práctica que se hace aquí en México, que es la verificación vehicular, ¿no? Que prácticamente lo que hace es que tu auto, si se va haciendo viejo, pues deja de circular todos los días, ¿no? Naturalmente estas coacciones vienen disfrazadas de libertad y de elección. Y aquí ojo porque es importante diferenciar entre Estado y sistema. El Estado no es necesariamente el sistema, ¿no? En este ejemplo he puesto este impuesto eh, de un Estado capitalista, ¿no? Estamos hablando de aquí, de México, en concreto de la Ciudad de México. Y bueno, así, aunque el dinero va al Estado y aunque la razón de este impuesto es la protección a la ecología, lo que sucede es que este tipo de coacciones motivan o impulsan a los consumidores, a los conductores, a terminarse decantando por comprar un nuevo automóvil, un vehículo del año, un vehículo reciente, ¿no? Lo cual a la larga va a ser incluso mucho más contaminante, ¿no? De forma similar opera la moda que impulsa a renovar constantemente la ropa, una cosa que es súper contaminante también. Incluso las actividades de recreación. Ya les decía, hoy me gusta el soccer porque es el mundial, pero mañana viene el supertazón y voy a olvidar el soccer, ¿no? Voy a dejar mi álbum de estampas del soccer y voy a coleccionar mi álbum de estampas
de la NFL, ¿no? Este sistema de producción de consumo, porque realmente se produce el consumo, no los objetos. El sistema lo que produce es esta necesidad de consumo, no la necesidad de objetos. Eh, Está pues sostenida por el eslabón más bajo en la cadena del capitalismo, que como siempre es el obrero, el trabajador y la trabajadora, que son cuasi esclavos, ¿no? Los trabajadores, para sobrevivir, tienen necesidades vitales mínimas a las que el sistema les ha llamado derechos y que se encargan únicamente de mantener viva la mano de obra. No sé si a ustedes les suenen dichos como bien vendido o bien podrido, ¿no? En esta cuestión de la circularidad económica de la comida, ¿no? Es mejor dejarla podrirse que mal baratarla o mal venderla, ¿no? O incluso esta frase tan cruda, tan fría, que leí hace muchos años en este libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro, ¿no? Decían, sale más barato comprar nuevos esclavos que mantener a los que ya tenemos, ¿no? Esto último era el pensamiento promedio de los terratenientes de México en el siglo XIX, ¿no? Y como les digo, pueden encontrar cómo era esta crudeza del sistema, pues en este libro, México Bárbaro, ¿no? Igualmente la frase que les comento, la pueden encontrar ahí. Y bueno, la última parte de este capítulo está dedicada al análisis de construcción del explotado, pero no como ser productor, sino consumidor. Baudrillard analiza cómo el ser que produce es productor y consumidor a la vez. O sea, prácticamente el sistema le dice, después de trabajar tus 8, 10, 12 horas diarias, ahí te va tu tienda de raya, gasta todo tu dinero en mí, ¿no? Otra vez. Eso es algo que me parece súper impactante, súper triste. Eh, y bueno, cómo el sistema hace que incluso estas personas que se desviven para ser productores de mercancías y reproductores del sistema ocupen el aliento que les queda, su tiempo de ocio en seguir reproduciendo el sistema económico. Es una barbaridad, para mí al menos. Quiero leerles un fragmento. Baudrillard no escribe muy sencillo, pero tampoco escribe tan complicado. Entonces, quiero leer este fragmento que está aquí. Denme un segundo. Es un parágrafo que se llama, un subtítulo que se llama La desublimación dirigida, aquí mismo en este segundo capítulo. Dice así: el sistema capitalista no ha cesado de hacer trabajar en primer lugar a las mujeres y a los niños dentro de los límites de lo posible. Solo absolutamente coaccionado descubre los grandes principios humanitarios y democráticos. La escolarización se ha concedido paso a paso y no se generalizó, como el sufragio universal, hasta que se impuso como medio de control social y de integración eficaz, o como medio de aculturación a la sociedad industrial. En la fase de industrialización se extorsiona la fuerza de trabajo al menor costo, sin miramiento. No hay necesidad del resurgimiento de las necesidades para la extracción de la plusvalía después del capital, enfrentado con sus contradicciones, sobreproducción, baja tendencia de la tasa de provecho. Intentó al principio superarlas reactivando la acumulación sobre la base de la destrucción masiva, del déficit y de la quiebra, y por lo tanto evitando una redistribución de las riquezas que hubiese puesto de nuevo a discusión las relaciones de producción y las estructuras de poder. Solo una vez alcanzado el umbral de la ruptura, el capital, en fin, suscita al individuo en tanto que consumidor, y no ya únicamente al esclavo, en tanto que fuerza de trabajo. Lo produce como tal. Con ello no hace sino suscitar un nuevo tipo de siervo, el individuo con fuerza de consumo. Aquí se halla el punto de partida de un análisis del consumo sobre el plano político
y es preciso rebasar el punto de vista ideológico del consumo como proceso de apetencia y de goce, como extensión metafórica de las nociones funcionales de digestión. Todo ello naturalizado según el esquema primario de la pulsión oral. Es preciso rebasar esta prenoción imaginaria poderosa para definir el consumo, no solo estructuralmente como sistema de intercambio y de signos, sino estratégicamente como mecanismo de poder, ¿no? Se me hace súper duro, eh, hasta cierto punto muy desalentador, pero bueno, yo creo que una de las grandes estrategias que tenemos, pues para seguir avanzando, para tratar de hacer de este mundo un poco mejor, pues es justamente hablar de estos temas. Yo soy Tlaloc Muñoz, esto fue mi reseña del segundo capítulo de la crítica de la economía política del signo. Y pues nada, me había tardado un poco en traer las reseñas porque me desvié un poco, he estado leyendo en realidad muchísimas cosas. Pero quiero decirles que por alguna razón mis lecturas sí han estado muy encausadas últimamente. Ya tienen en este canal la reseña del mito de Sísifo que se la súper recomiendo. Y también quiero recomendarles este libro que no tengo en este momento físicamente, pero se los dejo por aquí. Es el libro Cuentos sobre la esclavitud de Machado de Asís. Unos cuentos tremendos, impactantes, duros, crudos, pero muy humanos también, ¿no? Y nada, se los recomiendo ampliamente. Me gusta que las lecturas, los libros abran otros libros, ¿no? Y eso es un poco lo que he sentido con eh, la crítica de la economía política del siglo, en general con la obra de Baudrillard, aunque dura, me parece muy importante hablar de ella. Así que díganme qué opinan, qué comentarios tienen de esto que acabamos de hablar aquí. Y pues nada, cualquier duda, opinión, comentario, sugerencia, quiero leerla en sus comentarios. Muchas gracias.